Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Estados Unidos comparte la preocupación expresada por la OEA con respecto al proceso electoral que se desarrolla en Honduras por las elecciones del 30 de noviembre. Nuestro gobierno sigue de cerca la situación y exhorta a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y las militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras. El presidente Donald Trump, el secretario Marco Rubio y yo nos preocupamos profundamente por el hemisferio occidental y responderemos con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras. Fue lo pronunciado por el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, mensaje que de inmediato generó una serie de reacciones a nivel nacional. En la oposición agradecen a la potencia mundial por preocuparse por lo que sucede en Honduras. Entonces hoy tenemos que ver ese mensaje claro que acaba de mandar el gobierno americano por todo, es para respetar la democracia y la libertad. Eso es todo. No es ninguna injerencia, es que debemos de respetar la democracia y la libertad, debemos de respetar la voluntad de un pueblo. No nos van a venir a exigir y a ponernos ideologías fracasadas aquí a la fuerza. Honduras es diferente. No obstante, en Libertad y Refundación, si bien comparten varias preocupaciones, el mensaje del gobierno de los Estados Unidos no deja de ser injerencista a su criterio. Y desde Libre le recuerdan que en el pasado la Nación del Norte jugó un papel importante en la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández. Lastimosamente, los Estados Unidos ha perdido toda credibilidad. No le interesa la democracia. Son los mismos que apoyaron el golpe de Estado. Son los mismos que reconocieron el gobierno dictatorial y el fraude electoral de Juan Orlando Hernández. Entonces creo que no hay credibilidad por eso de parte de este señor Landau. Esta sería la primera ocasión que esta nueva administración Trump se pronuncia acerca de Honduras. Sin embargo, otros sectores mencionan que los Estados Unidos no vendrán a solucionar los problemas e inconvenientes que solamente le corresponden al pueblo de Honduras, que se mantiene bajo la incertidumbre por los retrasos que lleva el proceso electoral y las fallas del sistema de conectividad satelital que reporta el Consejo Nacional Electoral en su segundo simulacro. Asimismo, angustia a muchos que a 7 días para que se comience con la distribución del material electoral, todavía no se cuente con la empresa encargada de esta tarea, por lo que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada propuso al Consejo Nacional Electoral que están dispuestos a colaborar con el pago del anticipo que solicitan las compañías para cumplir con el traslado de las maletas electorales y los kits tecnológicos. A esto se le suma el hecho que la gerente de la empresa encargada de la impresión de papeletas electorales, Sandra Molina, denunció públicamente que un codirector del Partido Libre en el Consejo Nacional Electoral estaría bloqueando la entrega de las papeletas impresas de todos los niveles. Según Molina, esta actitud representa una interferencia indebida y una muestra de burocracia
que afecta directamente el cumplimiento de los plazos establecidos. La respuesta del codirector Alvarenga es que recibir las 830 cajas compromete el espacio de almacenamiento para maquilar las maletas electorales y descarta tener motivaciones políticas o personales contra la empresa. Está preocupado aquí Omar García porque ya íbamos al aire. Estaba diciendo, hey, entonces. Buenos días, gracias. Vamos a hablar de varios temas. El gobierno de los Estados Unidos afirmó que actuará con rapidez y firmeza cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático de Honduras. Me gustó lo que dijo Fernando Arteaga. Los nacionalistas están diciendo y los del Partido Liberal que van contra los del Libre. Entonces dicen que los del Libre, no hombre, es que no me dan cuenta que es contra ustedes. Bien, pero aquí tengo 3 distinguidos invitados. Vamos a hablar de lo que está pasando en el país. Don Héctor Soto fue el primero en llegar. Bienvenido, don Héctor. Hola Raúl, muy buenos días a usted, a los panelistas y a todos los que nos ven. Una feliz mañana, muchas gracias. Don Omar García, candidato a diputado del Pino. Dios y patria para todos, un gusto estar aquí en su programa, Raúl, y con su directo público y aquí con los compañeros panelistas hablando de hacia dónde debería ir nuestra Honduras con tanta cosa interna y externa que día a día está alimentando la visión de lo que sería una posición de nuestro partido Pino Socialdemócrata, y cada vez estamos más convencidos de que somos la solución a los problemas de Honduras. Gracias. El ex vicecanciller, abogado Tony García. Gracias Raúl, buenos días. Un placer estar aquí en tu programa y comentar la dinámica electoral a 17 días de las elecciones, con tantas cosas que están pasando, siendo Honduras el foco de atención mundial de lo que puede pasar o no puede pasar, y decirte que es mi primer programa en un foro matutino como ex funcionario. Es primera vez que estoy aquí en un panel, así que me da gusto hacerlo contigo. Gracias, sabes de mi aprecio y mi respeto siempre. Tony es un hombre ponderado, educado. No hay que pelearse por la política. No. Exacto. Somos hondureños todos. Por ejemplo, hoy todos vamos con las elecciones. Mire aquel con la camisa de la elección. Ojalá ganemos. Ojo, porque Haití le gana a Costa Rica, estamos en problemas. Bien, ¿cuál es la lectura que dan a ese mensaje? Gobierno de los Estados Unidos afirmó que actuará con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras. Voy a empezar con don Tony García, que recientemente era vicecanciller. Tony, ¿qué piensas de eso? Bueno, ahí hay dos mensajes centrales. En todo ese tweet hay dos mensajes grandes, fuertes, que los puedes sintetizar en dos partes. La primera es una petición y una solicitud que las autoridades electorales y militares
cumplan la ley y la Constitución en este proceso electoral. Ese mensaje en sí, estas líneas, no debería de ofender a nadie, más bien debería de alegrarnos a todos. Es bueno que la comunidad internacional, que la OEA, que la ONU digan eso, cumplan la ley, autoridades militares y electorales, cumplan la Constitución, que sea un proceso limpio. Así que esa primera frase debería de alegrarnos a todos y al gobierno también, porque el que quiere cumplir la ley no tiene por qué darse por aludido y advertido. Sin embargo, hay un segundo párrafo importantísimo, que es lo que está escrito ahí en los titulares del programa, que va a actuar con rapidez ante cualquier atentado al proceso electoral. Esto es una advertencia de Estados Unidos, que el que meta las manos y haga fraude, habrán repercusiones y consecuencias, y si me preguntas cuáles, te puedo decir. Sí, a eso iba, porque dije que le van a quitar la visa a la gente. Aquí en Honduras la gente no va a Estados Unidos el 99%. Sí, hay solo los que tienen pisto o los que creen que son ricos y no son, van para Estados Unidos. De ahí el 99% nadie va a Estados Unidos. Correcto, hay dos tipos de sanciones. Las primeras, las individuales. Decirle a los funcionarios, al gabinete entero o a las partes protagonistas del gabinete. Pillos de libre no van. Bueno, pero hay personas que sí van. Por ejemplo, ¿quién? La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, yo creo que sí va a Estados Unidos. Y ahorita tiene en sus manos un expediente caliente. Hay personas de esa altura que sí van. Ya le dijiste que le pueden quitar la visa. O sea, Sí, mira, las personas sí que de alguna manera interfieran en el proceso electoral y que se mire intromisión y que se va y van a tener problemas de acuerdo a este tuit. Estoy diciendo, analizando el tuit. Claro. La lista Engel, sanciones financieras, cerrar cuentas, y son sanciones que te siguen toda tu vida. Entonces yo les digo a mis amigos de Libre, hagamos las cosas bien, no metamos la mano, que sea un proceso limpio, y entonces esa advertencia no se aplica tampoco. Ahora, si alguien hace eso, habrá sanciones individuales, pero habrá sanciones como país. Y quiero poner como ejemplo lo que le hizo Estados Unidos a Colombia por 24 horas cuando el presidente Petro rechazó un vuelo militar. En el mismo día, era un domingo, el presidente Trump cerró el centro de visas. Solo te interrumpo porque aquí me está escribiendo uno de las 10 familias. A ese sí le preocupa que le quiten la visa. Aquí está, no voy a dar el nombre porque yo les tengo mucho aprecio. Hace 40 años somos amigos. Pero a alguien como tú sí le preocupa que le quiten. ¿Y es del gobierno? No, Bueno, un empresario. Es que el fraude... Pero mira, ¿quién hace se fraude? apoya a los de Libre, cuidado, y se dan cuenta. Es que mira, apoyar no tiene nada de malo, porque cada que tiene sus opiniones políticas. Pregunta, ¿quién está en posición de hacer fraude en un país normalmente? ¿El Estado o la oposición? Te lo digo como teoría del Estado. Es el Estado el que tiene más posibilidad de hacer fraude. Cuando éramos oposición hace 4 años y hace 8 y hace 12, se hablaba de JOI, del Partido Nacional y del fraude, y era luchar contra el fraude, porque el que está en el poder tiene medios. Mira cómo es la gente. Me hiciste recordar, yo miraba un montón de gente alrededor de JOI. Y empresarios y todo. Ahora se andan escondiendo, que no lo conocían. Sí. No, pero apoyar no tiene nada de malo. El problema es cuando tú haces fraude como funcionario. Y entonces, ¿qué pasaría con el país? Quitemos lo de la visa y las sanciones de cada quien, pero hablemos del país. Y quiero poner como ejemplo lo que le hizo Trump a Colombia por 24 horas. El día que Colombia se le reveló a Estados Unidos, ese mismo día cerró el centro de visas para los ciudadanos colombianos. Ningún ciudadano podía pedir visa para ir a Estados Unidos ni de turista. Eso lo pueden hacer aquí y arrastraría a la clase media de Honduras y a los que quieren ir a Estados Unidos legalmente. También puso aranceles, creo que del 100% o 200%. Puede castigarnos con las remesas. Estados Unidos nos puede poner de rodillas en 3 días con el brazo económico que ellos tienen, y como país no sobrevivimos, no tenemos petróleo como Venezuela. Entonces las sanciones para el país que se hace porque el Estado o el gobierno hizo fraude, o sea, siguiendo la óptica o la teoría de este tuit, haría que sería fatal. Por lo tanto, yo le digo a todo el mundo, oposición y gobierno, juguemos limpio, vayamos a votar masivamente, no hagamos fraude y todo va a salir bien, no va a haber problemas. Así de fácil, ¿ah? Y si meten la mano, hay una advertencia seria, actuarán con rapidez y firmeza
quienes cometan fraude y eso les va a perseguir su vida y el país va a sufrir. Así que en un país democrático que el pueblo decida quién gana, ¿Y crees quién vos que quiere. alguien va a hacer fraude? ¿Cómo? ¿Crees que alguien puede hacer fraude? Te voy a poner un ejemplo. Si tú me ves que yo agarro una maleta, agarro un pasaporte y me voy al aeropuerto, tú vas a decir, papá, va de viaje, por lo que estás viendo. Aquí estamos viendo acciones raras que por primera vez no habían ocurrido. Por ejemplo, el 9 de marzo, esas zonas las llevaron a pasear y no sabemos quién, y el fiscal no ha dicho quién, y no ha habido una, todavía no sabemos quién fue. Y eso ya casi 6 meses. Entonces, cuando tú ves acciones en marzo, donde la Fiscalía no ha actuado mucho, cuando ves que la Fiscalía en ciertos casos es súper rápida para actuar, rapidísima, cuando ves que ciertos consejeros no van a sesión y que a 17 días no tenemos ni el transporte, no se ha definido quién va a llevar las urnas, cuando las Fuerzas Armadas se ponen ahí un poquito rebeldes y llegan con perros y con 20 personas a una reunión, cuando ves requerimientos fiscales, intimidaciones y ataques personales a los consejeros, eso se llama intromisión electoral. En cualquier país del mundo se llama intromisión electoral. Y cuando tú haces eso y quién lo está haciendo es el Estado, entonces tú te preguntas ¿por qué? ¿Por qué? Un clima de zozobra, un clima de intimidación, mejor no voy a votar, esto ya está arruinado, esto ya se perdió, y luego no vamos a reconocer el TREP esa noche. Todo eso te indica a ti que algo está pasando, que no había pasado antes, y todo apunta al Estado, al Estado, lamentablemente, pero lo pueden corregir. Todavía no, faltan 19 días, todavía se puede armar bien la logística. El voto en el extranjero se perdió, no va a haber voto en el extranjero, no hay presupuesto, no hay reglamento, no se ha alquilado ningún local para el día de las elecciones, ahí se perdieron 400,000 votos. Cuando tú ves esas acciones, tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué el Estado no está dando este clima de tranquilidad y de apoyo, que es su obligación como Estado? Y te haces muchas preguntas, y luego viene la OEA, la ONU, las comisiones especiales y relatorías de la ONU diciendo que aquí hay intromisión. Y en un Estado tú debes dejar la parte electoral a los administradores, porque si metes la mano, estás interfiriendo, y eso es algo muy especial. El derecho electoral es quien crea el poder en un país, es algo muy súper sensible. Entonces todos tienen un interés muy grande, entonces lo que hay que hacer es respetar la ley, darle independencia, autonomía a los administradores, al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral, y no está pasando, y por eso se está quejando a la OEA, a la ONU y Estados Unidos, y por eso esa advertencia. ¿Usted en qué de acuerdo y qué no, don Omar? Bien, siempre me encanta escuchar las posiciones de la oposición y el oficialismo, porque el PINU es tercera vía, nosotros somos tercera vía. Han hecho algunas cosas correctas a ambos lados, pero también incorrectas. Lamentablemente tengo que empezar por una incorrecta. A nombre de mi partido, PINU Socialdemócrata, quiero presentar públicamente en este programa una nota de protesta ante los aspectos peyorativos del candidato del Partido Liberal que el estimado amigo aquí representa. Nosotros no somos comunistas, ¿verdad? No es nuestra ideología, nosotros somos socialdemócratas, y con todo respeto lo voy a decir, estimado, que una persona me diga de que el que tiene pensamiento socialdemócrata es comunista, está denotando una ignorancia crasa. Quiere decir que él ignora que es ignorante sobre eso. Y a nosotros queremos presentar formal protesta pública porque él utilizó los medios para llamarnos así. Nosotros no somos comunistas. Nosotros tenemos nuestra forma de entender hacia dónde debería llegar el país, y no es con epítetos de este tipo en el cual a nosotros se nos está diciendo. Cualquiera dirá, pero le están diciendo comunista. Sí, es ofensivo. Nosotros creemos en la propiedad privada, creemos en la libre empresa, creemos en que debe de haber un equilibrio entre el mercado y el Estado, pero cuando vemos pensamientos obtusos de fachos y de ñángaras, como se dicen entre ellos, tenemos que actuar y tenemos que presentar eso. Entonces, públicamente acá le estoy diciendo al pueblo hondureño,
que no es cierto, nosotros no somos. El hecho de que no estemos con una persona que se dice que es de derecha y ya nos trata de comunistas, es lamentable. Igual así ha sucedido con Libre cuando nosotros hemos estado en posiciones republicanas y democráticas que ya nos dicen que somos de la oposición y nos dicen hasta golpistas. Entonces, el Pino Socialdemócrata tiene ya su camino, nosotros somos un partido de innovación y unidad y estamos viendo este tipo de cosas. Estaba leyendo el título del programa para el cual venimos, pero se está introduciendo la parte electoral. Siempre le hemos dicho desde hace, antes de mayo, el tripartidismo, no estamos de acuerdo que les den dinero público para que hagan elecciones de ellos. ¿Por qué y para qué? Estamos hablando de 2.500 millones y seguimos diciendo, ¿dónde está el dinero? Solo el 22% de la gente que participó en esas elecciones internas del tripartidismo presentó informe rendidor de cuentas como manda la ley, haciendo o ninguneando lo que sería la unidad de política limpia. Y no hay dinero. Y las personas que no presentaron informe financiero conforme a ley, resulta que ahora el tripartidismo los lleva como exponentes para concursar a las elecciones generales, los 3 partidos. Así que esto de derecha juca o derecha ilustrada, de izquierda juca o izquierda ilustrada, nosotros no nos tragamos esa píldora. Aquí lo que estamos teniendo es un comportamiento corrupto, que no se quiere rendir cuentas y que los partidos de una u otra forma no quieren hacer lo que corresponde. ¿Quién les habla, pueblo hondureño? Yo soy miembro del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a lo que dicta la ley electoral, como miembro del Consejo Consultivo del Consejo Nacional Electoral por el Partido Pino. Tengo mis credenciales. Y nunca se nos ha convocado a una reunión donde este tripartidismo se pone de acuerdo, y lo habíamos dicho y lo advertimos antes de que entráramos a elecciones internas de recién pasadas de marzo y todavía se dio. Y yo recuerdo que yo lo dije acá en este programa y pueden ver los videos y les dije, el tripartidismo se va a deshacer del TREP. Nosotros ya lo sabíamos. El PINU está bien claro hacia dónde nos quiere llevar este convenio de 43 familias que manejan los 3 partidos, a que no tengamos nuestras reformas electorales, a que no haya segunda vuelta, a que no tengamos distrito electoral, a que no tengamos voto electrónico, a que siga la deuda política de ese montón de dinero que ahorita nos tocó pagar a todos porque lo pagamos de los impuestos. Y entonces cada uno de ellos desarrolla una agenda para poder un objetivo. Y aquí quiero llamarles, lo que más teme el tripartidismo es la votación masiva del voto independiente. Y le quiero decir al voto independiente, no se desanimen en cuestiones como lo que este tripartidismo quiere. Y quiero decirle a usted que me está viendo y escuchando en este instante del voto independiente, los únicos que pueden evitar que se polarice, que haya violencia postelectoral, si es que la va a haber mínimamente, como algunos dicen o no, pero los únicos que pueden detener eso será el voto independiente. Él va a determinar que este tripartidismo realmente tendrá que irse a su lugar. Ustedes, independientes, son la propuesta electoral mayoritaria. Ninguno de los 3 partidos que autodenominados ahorita, mayoritarios, el sector oficialista, que no rinde cuentas de todos los gastos que está haciendo en esas campañas multitudinarias, donde está pagándose los buses y transportes, donde no los jalan gente que anda caminando en esas carreteras, sino que van con sus banderas, y es dinero público, y se dicen defensores del pueblo, o cuando vemos todas esas campañas de los partidos privados, porque son privados, y les decimos, abran los ojos, ese tripartidismo, esos partidos no es tuyo, pueblo hondureño, es de tu patrón. Tu patrón maneja los 3 partidos, llámense rojos, negros, rojos, blancos o azules, es el patrón, no están cansados acerca de eso. Y entonces es importante ver cómo cada cosa de que se da es que va desmeritando que evitar a toda costa que haya votación masiva y que el voto independiente, si llega, va a determinar y va a quebrar la estructura de poder de continuidad de esas 43 familias y también va a evitar, y eso es lo que queremos,
que haya alguna situación terrible, que no la deseamos nadie. Nosotros somos republicanos y demócratas. Y lo que queremos es que haya paz, que haya tranquilidad. Y cuando los tres partidos miren que mayoritariamente la expresión independiente llegó, tendrán que apaciguarse las aguas. Nadie puede sostener una cuestión como la que se está buscando de polarizar. No existe el mundo polarizado, también existe el mundo con tercera vía. Y el Pino socialdemócrata es tercera vía. Bien, don Héctor. Mire, yo creo que es importante partir de un elemento clave, y es que estamos en época electoral y estamos en un momento donde las pasiones, la comunicación, los sentimientos gravitan alrededor de esa dinámica electoral. Y en un país donde el mundo, a mi juicio, sí responde a una lógica polarizada, pues es lógico que los sentimientos también se ubiquen de un lado o del otro, que las realidades y las verdades se ubiquen de un lado o del otro, y que se intente construir ese blanco y negro sobre cómo se están viendo las cosas. Lo cierto es que en Honduras hay dos proyectos políticos en disputa que se están peleando fundamentalmente desde los tres partidos grandes. Eso es una realidad. Estamos frente a unas elecciones donde el centro ideológico prácticamente quedó muy acotado, quedó muy reducido en este proceso electoral. Veníamos de las elecciones anteriores con más de 13, 14 partidos, hoy solamente tenemos 5. Y estos dos proyectos en disputa colocan al Partido Liberal y Nacional de un lado y al Partido Libertad y Refundación del otro, en esa disputa entre izquierda y derecha, y obviamente un centro que realmente no tiene mayor propuesta política más allá pues, de lo que es el Pino y la DS como partido, pero que también las encuestas, todas, independientemente de que den de ganadora a diferentes candidatos, coinciden en que estos partidos todavía necesitan seguir creciendo en esa intención de voto. O sea, el hondureño está hablando en ubicarse entre un extremo o ubicarse en el otro, y creo que esa es una polarización que ha hecho también que la disputa no solamente se dé por dentro de las elecciones y de las urnas, sino que incluso se dé por fuera de ellas. Y es que a mí me parece que aquí hay que partir de un punto clave, y es que antes de que Libre estuviera en el poder, pues de hecho toda nuestra vida republicana hasta 4 años para atrás siempre estuvo gobernada entre el Partido Liberal y Nacional. Hubo una coincidencia alrededor del modelo económico, del sistema político, y con el tiempo también fueron madurando la capacidad de tener árbitros compartidos sobre los cuales pudieran solucionar los problemas. O sea, el COEP convocaba al Partido Liberal y Nacional y lograba ponerlos de acuerdo. La Embajada de Estados Unidos los acercaba y también lograba ponerlos de acuerdo. La cúpula y los líderes de las iglesias los convocaban y también lograban ponerlos de acuerdo. O sea, había un pactismo que funcionaba porque el Partido Liberal y Nacional reconocían como legítimos a unos árbitros con capacidad de ponerlos a dialogar. Ahora que Libre está en el poder, la capacidad de esos árbitros se perdió. O sea, hoy por hoy en el país no existe un solo actor con capacidad de generar confianza en los tres partidos para hablar los problemas más graves y más estructurales de este país. Entonces, antes existían mesas donde se hablaban las cosas y urnas donde esas decisiones se iban a refrendar. Como hoy no hay esa capacidad pactista, todo se está disputando en el escenario electoral, y hoy todos los hondureños podemos ver de primera mano la gran naturaleza del conflicto y de lo que implica la disputa del poder en el país. Entonces, claro, eso hace que las cosas se tensionen y que muchas cosas que se pactan por fuera de las urnas ahora son muy evidentes, incluso al extremo de que la conspiración electoral sea un elemento que ha evidenciado el Ministerio Público y que ha puesto sobre la mesa y que involucra, según estos audios, a una consejera del CNE, a un líder del Partido Nacional, en esta dinámica por afectar algo que se ha mencionado, el TREP, y otro elemento que es el transporte, ¿no? Entonces, estamos en un proceso donde todo esto se evidencia y obviamente preocupa a la comunidad internacional.
Y de hecho la OEA lo ha dicho, ¿no? La OEA, ¿qué ha pedido? Ha pedido elecciones transparentes y elecciones confiables. Y sobre eso es que el gobierno de los Estados Unidos ha reaccionado desde la vocería del vicesecretario de Estado, en el cual ha dicho Estados Unidos también se suma a eso, a que hayan elecciones confiables y transparentes. Entonces, el llamado de Estados Unidos no es una advertencia a un partido en específico, es una advertencia a la clase política de que resuelvan los problemas de la democracia por dentro de las urnas y no por fuera de ellas. Y el hecho que existan partidos y que existan evidencias desde los sistemas de justicia de Honduras que advierten riesgos de conspiración, es un llamado también a todos los actores a desistir de ese tipo de intenciones y a disputar esencialmente esta pelea por dentro de las urnas y a respetar ese resultado. De hecho, Estados Unidos, y esto es un punto importante, febrero de 2025, hubo una reunión entre Donald Trump y Zelensky, y en esa reunión Donald Trump le dijo a Zelensky, dictador sin elecciones. Aunque coincidan geopolíticamente, aunque coincidan ideológicamente, discrepan en el elemento de legitimidad de origen que permite que Estados Unidos interlocute con un actor. ¿Y cuál es? Las elecciones. O sea, Estados Unidos ya no es el Estados Unidos de antes que veía a la izquierda como mala, a la derecha como buena. Hoy Estados Unidos ha aprendido a cohabitar en un hemisferio donde hay gobiernos de izquierda y derecha, pero que privilegia fundamentalmente el sentido de elecciones como elemento desde el cual se construye la democracia. Por eso la crítica de Trump a Zelensky en ese momento, porque aunque coincidían en la postura sobre, digamos, la confrontación con Rusia, Estados Unidos no coincide en que a pesar de eso el país no tenga elecciones. O sea, Estados Unidos considera las elecciones como un requisito para Ucrania, como considera las elecciones como un requisito para Honduras. Y creo que en ese sentido, si nosotros lo vemos, Libertad y Refundación quiere elecciones. El Partido Liberal quiere elecciones. El Partido Nacional también, e indudablemente el Pino y la DC. O sea, yo creo que aquí el llamado más bien es a que la clase política entienda que esos pactos que hoy ya no son posibles porque no hay un árbitro que logre sentar a todos los actores, tampoco justifica buscar una victoria rompiendo y desconociendo las reglas de la democracia. Yo creo que el mensaje de Estados Unidos en ese sentido sirve y cobija a todos para que realmente podamos movernos a unas elecciones donde se pueda cumplir la ley, se pueda cumplir la Constitución, pero fundamentalmente podamos ir a elecciones lo más transparentes posibles y obviamente con las mejores condiciones posibles, porque la situación no es fácil. Ustedes lo han visto con el tema del TREP, lo complejo que ha sido esto, las dudas incluso que había sobre la empresa que en aquel momento la oposición dijo quiere manipular el TREP, que era Smartmatic, finalmente no quedó, quedó ASD, que es una firma colombiana, y el TREP sigue teniendo problemas. El tema de la conectividad sigue siendo una dificultad, porque la conectividad del TREP tiene 3 actores. Ahí hay 2 empresas de telefonía y hay una empresa de conectividad satelital que va a ayudar a facilitar el voto en el área rural, en esa Honduras profunda donde no llega el internet. Y todos sabemos que ese voto es mayoritariamente de Libertad y Refundación y del Partido Nacional. ¿Qué pasaría si en una elección cerrada ese voto de la Honduras profunda no llega? Pues obviamente favorecería a un partido que es el que tiene menos voto rural. Entonces, el TREP tiene garantías para adaptarse a un proceso electoral al que vamos. Hasta ahora tiene más desafíos que hay que resolver. Y cierro con esto. Creo que Estados Unidos le envía un mensaje, no a nadie con dedicatoria, le envía un mensaje a toda la clase política a que resuelvan la disputa de la democracia por dentro de las urnas. Bien, la primera pausa y continuamos. Los dirigentes de Libre consideran que ese tuit refleja una postura injerencista de Estados Unidos. ¿Qué piensas, Tony? Como te digo, si tú quieres hacer las cosas bien, ese tuit no tiene por qué preocuparte.
Porque aquí todo el mundo está hablando de elecciones limpias, que todas las queremos limpias, que no haya fraude, en contra del fraude. Ese discurso del Libre, ese discurso de nosotros acá, del Partido Nacional y del Partido Liberal. Todo el mundo dice que queremos elecciones limpias y transparentes. Entonces, un tuit como ese debería de ser bienvenido para todos, porque qué bueno, también Estados Unidos, también la OEA, también la ONU, también la comunidad internacional. Ahora bien, si tú tienes segundas intenciones, si por ejemplo, el día de hoy o el día de mañana, a estos dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral hay un requerimiento fiscal, los meten a la cárcel y son sustituidos por dos afines al gobierno, eso es interferencia, eso ya es preparar el terreno. Y si le pasa lo mismo, y si pasa lo mismo en el CNE, también. Entonces, esas son las cosas que preocupan y que uno dice, ¿Vos crees ¿qué está pasando? ¿Vos crees que van hacia ahí? Yo escuché hoy que había una noticia que se fue del país Mario Urrutia porque escuchó que lo iban a detener. ¿Lo iban a meter al vamos? Sí, eso se está confirmando. Ayer dijo que iba a trabajar desde su casa y hoy dicen que se fue del país. Cuando una autoridad electoral se va del país para que lo van a meter a la cárcel, eso se llama intromisión electoral. Eso se ve mal fuera de Honduras y dentro de Honduras. Entonces, un tuit como este que dice cumplan la ley, la Constitución, y si hay un atentado al proceso electoral, vamos a actuar con rapidez. A la oposición le gusta eso, porque dice, vaya, alguien va a ayudar aquí a que aquí se respete la ley. Obviamente que la interferencia extranjera no es buena y tampoco los juegos sucios internos son buenos. Entonces, vuelvo y repito, hagamos las cosas bien, que el pueblo vaya a votar, no hagamos fraude. El TREP está en la ley dice que el TREP tiene que anunciarse. No hay que echarle tierra al TREP que no sirve, que hay que esperar que vengan las actas electorales de la Honduras profunda, donde ahí sí me va a convenir a mí el resultado. No, el TREP está en la ley, hay que apoyar todo lo que sea el transporte. Si el COEP quiere poner dinero para que el transportista se le pague el 50%, decir qué bien, y no decir que hay una conspiración del COEP con la derecha. O sea, aquí la cosa está muy polarizada, es el problema, Raúl, está muy polarizada y se crea un ambiente terrible, horrible, que apaga al hondureño que vaya a votar, especialmente los indecisos, y estamos a 17 días con grandes problemas de logísticas y con presión hacia los consejeros y a los magistrados. La comunidad internacional está diciendo atención, atención, así que hagamos las cosas bien y no nos preocupemos y no digamos interferencia, digamos que bien y que sepa que el que haga fraude, sea quien sea, tendrá repercusiones individuales, personales y que puede arrastrar al país a sanciones económicas, que no queremos eso. Omar. ¿Qué es lo que ha fallado con las decisiones del Consejo Nacional Electoral? Que no ha estado el Consejo Consultivo, no hemos estado nosotros. Las decisiones que se han estado tomando son partidocracia. Nosotros tomaríamos decisiones democráticas. Cuando estamos viendo que se convoca al transporte, pero después esta empresa es la única que ofertó, se le da a ella y después ella quiere negociar, después que de quién es el dueño y este tipo de cosas, aparece ya las Fuerzas Armadas, el señor Roosevelt diciendo de que el crimen organizado está interesado en deshacer cualquier cuestión de construcción de democracia. Eso es cierto, siempre lo hemos dicho y lo dijimos en las aulas cuando él era mi alumno. Entonces tenemos que tomar decisiones aquí firmes. Sin lugar a dudas, la siembra de dudas es algo que parece que es un arma legítima dentro de lo que son los partidos que están ahorita en el poder. Miren, el tripartidismo maneja el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, la Unidad de Política Limpia y también el Ministerio Público. ¿Y de qué se están aquí extrañando? O sea, tenemos un tripartidismo que se ha puesto de acuerdo, pueda que hayan posiciones diciendo que son de este lado no es cierto. Son 43 familias que lo que no quieren es que haya democracia, no quieren que haya reformas electorales. Cuando yo concursé para estar en el Consejo Nacional Electoral como tal, las propuestas eran, segunda vuelta, que no hubiese más deuda política,
que tuviésemos lo que serían distritos electorales, que entráramos a lo que es el voto electrónico, que no fuera a haber ninguna participación de parte de policías y militares en actividades de tipo político. Y miren, no hemos tenido ninguna de esas reformas. El PINUS socialdemócrata, sabían ustedes que fue el que estableció y propuso en el Congreso Nacional, porque traíamos boletas que no traían fotografías por quienes iba a votar, y ese es un logro nuestro. Y costó. Pero eso es algo que es necesario en la construcción de la República. Aquí con el caso de los Estados Unidos, pues yo lo miro, yo enseño sistema internacional, ¿verdad? Y aquí no debería de preocupar tanto lo que diga Estados Unidos, es la OEA. Nosotros somos signatarios de la Carta Democrática de la OEA y en el articulado dice que si hay alguna sospecha de que el gobierno, que después de unas elecciones, hay unas dudas razonables de que no fue legítimo, no fue legal, con todo lo que corresponda, no se va a reconocer eso. Entonces estaríamos otra vez a aquel momento del 2009 donde Honduras tuvo que empezar 1 a 1 con las naciones, volver a hacer eso. Los Estados Unidos hace 100 años prácticamente, hace 100 años, ya había instalado sus marines y los marines norteamericanos desfilaron en el Parque Central, hace 100 años. ¿Y quienes estaban poniendo todo en desgracia? Una pelea entre nacionalistas y liberales, ¿verdad? Así que yo sí apoyo, esto no es un mensaje estrictamente para un lado, es para todos. Obviamente una nación que tiene respeto por las elecciones y que nosotros como PINUS socialdemócrata decimos que la democracia debe ser creíble y funcional. Creíble, que quede la persona que más votos recibió, y funcional, que es donde ha fallado el tripartidismo. No ha disminuido los pobres. Para nosotros la democracia debe de disminuir los pobres, no en papel, no en estadística, es en la calle, es de ir al mercado. Nosotros hemos ido a los mercados y a mí, por ejemplo, en lo personal, pues la gente me saluda y todo, tanto locatarios como consumidores, pero hay una cuestión. Váyanse todos a cualquier mercado a las 10 de la mañana, recórranlos todos y van a ver un montón de locatarios así. No hay dinero. Y uno de los ejemplos, si la cosa está bien o está mal en gobernar, es precisamente los mercados. La gente se está quejando, no hay dinero, los locatarios. Y ellos dicen que la gente no está comprando. Entonces debemos de ver cuál es el país en boga. Y me preocupa cuando es en la capital política. Y me puse a pensar qué no estará pasando en San Pedro Sula. Y cuando vemos una última decisión, como corresponde hoy, el SPCM 37-2025, donde se están suspendiendo las garantías constitucionales, ¿cuáles? 45 días va a durar. Y en donde dice que queda suspendido los artículos constitucionales que tienen que ver con la libre expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto, la libertad de reuniones, la libertad de expresiones políticas y también que yo puedo recurrir a las instancias jurídicas para poder invocar que soy inocente. Pues esto me recuerda mucho a los estudios que hemos hecho en Centroamérica y específicamente en Salvador, donde alguien puede decir, lo voy a poner rápidamente para que lo podamos entender, esa suspensión, es precisamente, vengo yo y soy envidioso de una persona, de Raúl, y miro a un policía y voy a decir, fíjese policía que Raúl es un criminal. Ah, de veras, dice. ¿Y cómo se llama él? Me va a decir, a Raúl Valladares. Espéreme, viene el policía sin rango superior y viene y le dice, ¿usted es Raúl Valladares? Sí, ok, está detenido. Y lo van a detener 1 año, sin protección. Eso es lo que hay en El Salvador. Y entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado en este momento. Pienso yo que, no sé quiénes son los asesores en cuanto a esto de seguridad. Yo tengo una formación en seguridad y defensa de varios países y esto es inoportuno en el momento de las elecciones. A menos que se quiera contener esta estrategia de Libre de haber convocado 30,000 de sus ¿Qué es esa estrategia de Libre? Cuando vemos que convocan a 30,000... ¿Para qué lo hicieron? Es bien interesante, eso se llama guerra psicológica y ya fue hecha hace 100 años también. En 1922 lo hizo Mussolini cuando convocó a sus casacas negras a sitiar prácticamente Roma y hubo toda una situación
que genera sin necesidad de violencia, pero sí de presencia, donde genera intimidación, por ejemplo. Y la intimidación genera miedo, pero no se les olvide. Recuerden que el miedo genera después una perturbación que algunos conocen como ira. Ojo, porque la misma proteína cerebral que genera miedo genera también valentía. Entonces, aquí no estamos haciendo cosas nuevas, se están repitiendo ciertas estrategias que yo llamaría más bien a la mesura. Estados Unidos aquí está, tiene un edificio de 21 pisos, esos pisos que ustedes miran de afuera, de arriba, no lo olviden, abajo hay un montón de pisos y esos pisos lo que tienen son un montón de agencias que van a dominar el devenir de Centroamérica. Entonces ellos están acá para quedarse, no va a haber una situación en la cual a ellos les quieran aceptar una incomodidad. Sí tengo que decirlo, como socialdemócrata no me gusta eso de que vamos a actuar directo y rápidamente. Si lo hacen como Venezuela, como está ahorita, pues ya sabemos cuánto esperar. Si vemos lo que dijo con respecto a la matanza de cristianos en Siria, que han estado matando eso, y dijeron que iban a actuar rápido y directo, Trump lo dijo. En Nigeria van más de 7,000 muertos a esta fecha por razones religiosas cristianas, y dijo también que iban a actuar directa y rápidamente. Si eso es así, pues hay muchos sombrerazos acá, y para mí lo más importante es que nosotros cumplamos con la Carta Democrática como país suscriptor de la Carta Democrática, que es nuestro deber. Sí. ¿Es injerencia para los de Libre este tuit? Yo pienso que no, Raúl. Yo creo que el llamado a elecciones no se hace porque Estados Unidos pide elecciones. Correcto. El llamado a elecciones se hace porque los hondureños las quieren, ¿no? Eso es lo primero. No, yo como hondureño no me sentiría bien, acuérdate que pues. Claro, todos los hondureños pues somos los que queremos elecciones. O sea, el sistema tiene que funcionar primero para nosotros, y creo que esa es la responsabilidad en la que debemos caer todos. Pero obviamente todo proceso electoral tiene una legitimidad de origen, y esa legitimidad de origen implica tener las condiciones necesarias para que todos, dentro y fuera de Honduras, reconozcan los resultados, y el presidente o presidenta y las autoridades que se derivan de esas elecciones. O sea, lo que está en juego es la legitimidad de origen, y obviamente si las elecciones son confiables, son creíbles, primero tienen que ser confiables y creíbles para nosotros. Pero también hay una comunidad internacional, que no lo vamos a desconocer, está a la expectativa de cómo se da este proceso para ver qué tanto se acercan o se alejan de Honduras. Y obviamente ahí es donde entra este mensaje que se ha recibido desde los Estados Unidos, que es un mensaje que también se suma a todo el resto de la comunidad internacional que también lo espera, ¿no? Lo cierto es que la gradualidad del reconocimiento de las elecciones por parte de Estados Unidos, pues también en caso de que suceda o no suceda, pues tienen diferentes acciones, ¿no? Yo creo que aquí también es importante llamar a la calma a los hondureños, porque ayer habían voces que intentaban desinformar y generar mucho miedo y mucha angustia, y uno lo ve en el país. Aquí hay personas que van a sus trabajos, pero que están muy ansiosas por lo que está pasando, y a mí me parece que no es necesario que en nuestro país vivamos con ansiedad y con miedo solo porque creemos que esa es una muy buena estrategia. No, miren, si Estados Unidos decide no reconocer las elecciones, tampoco es que aquí al día siguiente nos van a invadir. De hecho, otros países han estado en peores situaciones. No, muchos con ese tuit, ya se jodieron los de Libre. Hoy sí, los gringos los van a joder. No, es que no es cierto. O sea, acá no es que queda viendo así. Acá no es que al día siguiente nos van a invadir. Dígame si no es cierto que así queda la gente. Sí, claro, la gente es temerosa, pero también eso es parte del desconocimiento que nosotros estamos obligados a aclarar, porque aquí hay muchas personas, adultos mayores, tenemos abuelos, que estos mensajes les asustan, y a cuenta de que tenemos que permitir eso. Acá hay muchos niños que ven las redes, ven los medios sociales y viven asustados del país en el que estamos, cuando realmente las cosas no son así. O sea, hay una vía diplomática en la cual se resuelven las cosas, pero el punto es que tenemos que llegar
a elecciones confiables, a elecciones creíbles, no porque lo pide Estados Unidos, sino porque es una obligación nuestra con nuestro propio país. Claro, ese es el punto de partida. Y eso implica también empezar a resolver cosas que hoy son problemáticas y que también están generando angustia. El tema del transporte definitivamente hay que resolverlo, eso no es un tema menor, y eso tiene como punto de partida las elecciones primarias que volvieron el tema del transporte el gran eslabón débil del proceso electoral y que ahora parece que se quiere repetir. Y todo se agudizó cuando aparecieron los audios y se evidenció que alrededor de eso había una intención de conspiración. Luego, a los 3 días, el CNE, si ustedes se acuerdan, empezó a reflejar las dificultades alrededor de ese proceso. La consejera Cosette López Osorio manifestó su interés de alejarse del proceso de contratación del transporte. Latin Cargo, que era la única empresa que en ese momento estaba ofertando el proceso, también dijo que se quería retirar. Finalmente el CNE hizo su reunión y le adjudicó el contrato a Latin Cargo. Luego Latin Cargo empezó a poner excusas y luego dijo que no, que desistía de la adjudicación y que se retiraba. Luego la presidenta Ana Paola Hall llama a un proceso expedito de contratación. Luego se presenta una única empresa nuevamente, lo que repite la falla estructural de solo tener un único oferente. Luego ese único oferente dice que quiere otras condiciones, entre ellas que le den un 50% de anticipo. Y luego el COEP dice que está dispuesto a prestar ese dinero y que luego se lo devuelvan cuando pague el CNE. O sea, claramente el tema del transporte es delicado y yo ahí no veo al gobierno generando un complot para que no haya elecciones y que luego Estados Unidos lo quiera sancionar. Es la clase política y el CNE el que tiene que generar las condiciones de estabilidad en el tema del transporte. Eso que tú dices del transporte fue una conversación que el CNE debió haber tenido en el mes de septiembre. Sí. Pero en esos días el consejero Marlon no se estaba sentando. Entonces se atrasó un mes ese proceso de otorgar el contrato. Y un mes, a pocos meses de las elecciones, es como un año. Así que esa es la causa del problema, que no sé, el cronograma electoral era para septiembre la negociación. Agotar el calendario. Y no, estamos ahorita a 17 días y todavía no se ha hecho. Entonces, este retraso es sospechoso. Y además vi una nota del consejero Marlon pidiéndole al Consejo que las Fuerzas Armadas hagan el transporte. Y las Fuerzas Armadas dicen que lo quieren hacer. Entonces ya cuando alguien dice que lo hagan ellos, ya la otra parte se pone a dudar. Pero ahí. Antes del golpe de Estado, el transporte electoral lo hacían las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿por qué antes era bueno y ahora es malo? No es cierto. No, pero las Fuerzas Armadas no traían las maletas, pues. Sí, pero acompañando. Lo hacían en comandos. Pero ¿por qué antes era bueno y ahora sería malo? Siempre ha sido así. Bueno, desde Suazo, dan Córdoba, acompañamiento. Hasta Xiomara Castro ha sido con los chafas. Sí, los comandos, son los carros pero no militares. tienen la capacidad de hacerlo en todo el país, entonces se ocupa el sector privado y luego acompaña a esos buses con 4 soldados, o sea que se hace mixto. Pero ahora es todas las Fuerzas Armadas, entonces dice el COEP, eso a mí no me parece me parece un poquito raro, mejor presto el dinero. Y en vez de alegrarse, dicen, no, eso se mira mal. Entonces, esas cositas son lo que causan sospecha. Hablemos de algo trascendental que puede pasar hoy o mañana o pasado mañana. Cuando un funcionario electoral toma una decisión que no le parece correcta, digamos, al gobierno, o dice se violentó la ley, me refiero a la decisión de los 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Normalmente cuando un magistrado, sea de cualquier rango, sea de cualquier institución, comete un ilícito supuestamente, quien lo nombró debe de llamarlo al Congreso, investigar qué pasó, hacerle un juicio político, desaforarlo, quitarle el rango. Eso sí. Y luego, cuando ya es un exfuncionario, entra la instancia judicial, penal, civil, administrativa y que hagan con él lo que quieran. Pero mientras tanto, esa persona está protegida en sus acciones de función por esa inmunidad de cargo funcional. Pero aquí lo que están haciendo es llevar a estas 2 personas directamente a un procedimiento judicial en vez de pasar por el Congreso. Eso se mira bastante mal, porque en cualquier país primero haces el desafuero. Cuando hay 2 instancias, 2 procedimientos, como es el juicio político
o el fuero penal, algo tiene que pasar primero de los dos. Eso se llama prelación en derecho. Así es. Y la prelación debe de adjudicarse a la instancia política del Congreso y después a la judicial. Pero aquí, si se hace como lo quieren hacer y si mañana le dan orden de captura a los dos magistrados, pasado mañana vienen los dos suplentes y ya son los nuevos propietarios, ya ahí el Estado controló esa... Te siento con temor de que lo van a quitar y que van a poner a dos de libre. Esos dos... ¿Así estás pensando? Mira, esos dos consejeros suplentes son de Luis Redondo. O sea, son de libre, en otras palabras. Entonces Bueno, ya tendrías el control de ese ente en nombre a favor del Estado. Se quería hacer lo mismo si el CNE hubiera aprobado la resolución del tribunal, hubieran hecho lo mismo contra Cosette y contra Ana Paola. Y ya cuando el Estado quiere apoderarse de las instituciones electorales, estilo Venezuela, ya las cosas se complican mucho más. Entonces, esas acciones son las que te dan duda. No pasó, no ha pasado todavía. Posiblemente la Corte diga, no admitimos este recurso, que sea el Congreso que se pronuncie primero. Podría ser esa respuesta. Pero si no, y pasa lo que te estoy diciendo que podría pasar, ya eso le pone una nube oscura al proceso. Y por eso es que salen estos pronunciamientos de Estados Unidos que nunca antes se habían hecho ni en Honduras ni en otros países de América Latina. Porque cuando las cosas van más o menos bien, no se requiere que la OEA o la ONU o Estados Unidos diga esto. Porque si las cosas van más o menos bien, no tienes por qué preocuparte. Pero cuando huelen mal, es cuando salen estos pronunciamientos de la OEA, relatores especiales de la ONU, de Estados Unidos, y eso es lo que nos preocupa. Pero acá la labor nuestra, nosotros representamos acá a los partidos políticos y lo que debe hacerse es la continuidad del Estado. Si el Estado no continúa, si seguimos con este tipo de cosas, aquí Héctor acaba de mencionar audios. Entonces usted puede ver, los audios son legítimos, de quién los presentó y de quién los hizo. Y yo le quiero decir acá, y públicamente quiero solidarizarme con los 3 ancianos que tienen presos, porque fueron acusados. Ya salieron. Bueno, pero pasaron por la vergüenza de estar presos, por una plática de gente hondureña que somos así. ¿Y cómo van a ser terroristas? ¿No? Y entonces dejaron un precedente de que no se debe de hablar en contra del presidente, las personas. Cuidado con ese culto. Nosotros como socialdemócratas no creemos en cultos a la personalidad. Y aquí es algo que no debería de hacerse. Perdón. Solo estoy pensando si digo o no lo que pienso. Dilo. Dígalo. Sí, se supone que es libertad de prensa, ¿no? No, sí. No, y tú eres Raúl. Aquí hay Raúl dice lo que tú quieres. Aquí hay libertinaje. Sí, dele. Yo también creí que ellos no eran terroristas, pero sí jetones, va. Sí, claro. Sí. Entonces fueron acusados y encarcelados a eso. Fueron señalizados y entonces utilizar el Ministerio Público. Sí, en juicio. En su casa. Bueno, en la casa. Imagine que todavía sigue esa vergüenza. Todo el aparato del Ministerio Público. Y Héctor. Y lo de Cedesol. Y lo del video de Carlón, que no se han pronunciado y sí agarramos 3 ancianos. Entonces, si yo empiezo a ver lo de los audios, yo le voy a decir aquí al programa, yo ni siquiera los he escuchado por respeto a mí mismo y a la institucionalidad en este sentido. Pongamos orden en eso. Pero quiero decir enfáticamente que si eso es un delito, el delito debe pagarse. Pero también quien los propuso, los audios solo sirven cuando son autorizados por, según entiendo yo, y eso que yo no soy abogado, y si me equivoco me disculpan, pero entiendo que un juez es el que autoriza eso. Y mi pregunta es, ¿a Marlon Ochoa lo autorizó un juez para que pudiese sacar eso, que él responda ante el Ministerio Público juramentando si lo dijo sí o no? Y ya. Pero no sigamos con estas decisiones, ahora me toca a mí desestabilizar y vengo con esto. Pero los de libre dicen no es legal. Que por qué se van a eso de Marlon Ochoa y no lo que dicen los audios. ¿Qué piensa de eso? En ese sentido es que hay un acuerdo de que el delito mío, el que yo hago, no me hable de él, hablemos del delito del otro. Y la ley no funciona así. Lo que es delito, si eso es delito, debe de actuarse, pero también el origen, si es delito, debe de actuarse. Y entonces recuerdo que alguien decía,
usted puede hacer esto en función de que deberían de renunciar. Nosotros por eso como PINU pensamos que el Consejo Nacional Electoral no debe ser manejado por partidos, debe ser manejado como una institución donde las personas que están ahí, hasta entran jóvenes como los jóvenes que están ahorita, que realmente son 3 jóvenes valiosos, porque los 3 son valiosos, formados, el país los ha formado, y que salgan de ancianos ya jubilados, hombre, y la gente que trabaja ahí, que se jubile. Pero esta cuestión de partidizar, mire, ya hemos tenido presidentes panameños, presidentes españoles, presidentes reelegidos, hemos tenido aquí fuerzas extranjeras, militares en nuestro país, y todo por arreglos políticos. Estamos cansados de estos arreglos políticos, no quieren seguir con lo que son las reglas. Hombre, si una persona sabe y va a participar, yo por lo menos no sé leer y escribir, pues, y cuando me dice la ley electoral, que si yo participo en unas elecciones y pierdo en unas primarias, no puedo ir a las generales, ¿y a cuenta de qué, pues? Si yo también como partido, y aquí el partido de Héctor, que él de una forma tiene esa fin y es parte de él, y ese es su derecho democrático, yo soy socialdemócrata, usted es libre y usted es liberal, pero su partido inscribió a alguien que no participó en las elecciones internas, y ahí está, y es el problema que tenemos ahí en Cortés, de legitimidad. Y entonces, ¿por qué lo que hace uno, ese sí es malo, pero lo que hago yo, no hablemos? No, eso no construye, un país no se construye con mentiras, pero sí se destruye, Entonces, aquí lo que tenemos son mentiras, porque si usted me viene y me dice, y solo termino la idea, Tony, sí, ¿verdad? Si usted me viene con una verdad y me mete mentiras, y me va a decir que es una mentira, que esa es una verdad a media, no es cierto, señor, esa es una mentira. Y yo le digo así, un país no se construye con mentiras, pero sí se puede destruir con mentiras. Un país puede ser destruido. Miren Irak, dijeron en Estados Unidos que había bombas nucleares y miren cómo lo destruyeron, con mentiras. Entonces somos testigos acerca de ello, y acá también, Colombia, los asesinatos de Galán, Gaitán, Colosio en México, y los recientes asesinatos que hay en México, a todos nos deberían de tener con las barbas en remojo. Sí, aquí yo me uno a lo que dijo Héctor y a lo que ha dicho también Tony. Tenemos que ir a votar tranquilamente. ¿Saben lo que hago yo en mi casa? Nosotros el día de las elecciones hacemos a mediodía una reunión familiar. Y todos los familiares nos reunimos porque como el voto es domiciliario, entonces debe ser una fiesta, hombre. Esto no debe de ser eso de, ¿qué va a pasar? Ay, Dios mío, aquí va a venir. Y si eso es lo que quieren para desmotivar a la masiva votación, vamos a votar masivamente, hondureños. Ustedes tienen en su mano no solo el voto, sino que tienen la herramienta de la paz, de la tranquilidad, porque cuando sea manifiesta la participación masiva, no habrá ninguna forma de que uno u otro grupo que aspira a que el poder sea por las minorías, pues entonces se le atienda, porque va a ser manifiesto. Vayan con sus celulares, miren cómo están los centros de votación, pónganlos a circular, manifestemos y pongamos a la gente a que sea partícipe, que seamos veedores acerca de esto. ¿Por qué le vamos a dejar las elecciones a un tripartidismo que lo único que nos ha dejado es la Honduras de hoy, 13 de noviembre del 2025, que es lo que tenemos, pues? Y usted salga al portón de su casa, yo no le voy a decir por quién votar, pero mira a la izquierda, mira a la derecha. No, si está diciendo porque si a usted le gusta lo que está viendo, vote por cualquiera del partido que está ahorita, del tripartidismo, se lo digo así. Pero vaya a la calle y mire a ver si está limpia, si está asegurada. Vaya al centro de votación y mire a ver cómo está. No están cansados de seguir en esto. Omar, pero yo creo que es importante señalar que en una democracia es muy valiosa la oposición. Yo siempre voy a estar de acuerdo en que eso es un atributo que garantiza una democracia sana. Estoy de acuerdo. Pero también necesitamos que esa oposición promueva la verdad y no la desinformación, que ese es otro desafío también importante, ¿verdad? Claro. Siempre hablar con la verdad. Pueden haber diferentes formas de interpretar la verdad. El problema es cuando hay diferentes formas de interpretar desde la mentira. Entonces, yo creo que en este país lo que necesitamos es promover ese debate, que gane el que tenga más votos, pero también construir una ciudadanía informada. Yo creo que en ese sentido
es importante en los días que nos quedan de aquí a las elecciones contribuir con ese debate. Y por eso es que cuando hablamos, digamos, del tema de estas 3 personas que estuvieron privadas de su libertad y ahora ya no lo están, es que no se trata de que la gente no pueda hablar mal del expresidente Zelaya. Es pero que en una democracia la gente tiene la libertad de opinar a favor o en contra, y creo que en el país se hace. Pero otra cosa muy distinta es estar hablando de la posibilidad de eliminar físicamente al adversario. Yo creo que ahí son dos dimensiones. O sea, que te parece bien lo que pasó. Totalmente diferentes. ¿Te parece bien lo que pasó? Es que yo creo que no podemos estar en un país donde se promueve que la gente hable de que entonces sí podemos matar a alguien y está bien entonces normalizar la conversación de eliminar al otro. Yo creo que eso no es correcto. Lo que ellos hicieron. Pero todos estamos pinchados los teléfonos. Aunque uno no esté de acuerdo con el oponente, uno no puede normalizar la idea de que entonces está bien hablar de eso. Claramente no está bien. No está bien. Es que no está bien hablar de entonces yo necesito eliminar a una persona. No podemos permitir eso. Si vos decís, puta, ojalá que se muera fulano, me gustaría matarlo. Sí, pero ahí no estaban hablando de que muriera. Estaban hablando de otras cosas. No estaban hablando, hagamos un complot, matémoslo mañana, yo tengo las armas, pasa por esta calle. Ya no estaban hablando de eso tampoco, ¿ah? Eran 3 señores hablando ahí, huevo, como dicen, ¿verdad? No era nada operativo, no tenían el perfil, no eran militares, no tenían armas en su casa. Yo creo, Tony, pero más allá de eso, yo creo que los dos lados tienen razón. Sí. Tanto tú como él. Sí. Pues también, una figura como, no digamos Melo, antes Carlos Flores, Maduro, o sea, también hay que... Es un descargo. Si alguien de libre dice, me gustaría matar a Narrala, que solo dice psicológica, que me cae mal. No, totalmente sería reprochable. Sí, pero es reprochable, pero no vas a meter al bote solo por eso, ¿ah? Es que el punto es que no podemos normalizar esa sensación de que al adversario entonces hay que eliminarlo físicamente. Sí, por supuesto, porque esa es la Honduras a la que no queremos llegar. Para eso están las urnas. Para que la gente vaya a votar y resuelva las cosas allá. O entonces, esos espacios también de hablarlo. Y por eso también el espacio de poder debatir y de poder encontrar esas salidas, pero salidas democráticas. Yo creo que eso es importante y hay que preservarlo. Pues, o sea, nuestro país necesita recuperar esa capacidad de tolerancia. Y por eso es que hace un rato Omar decía el tema de las reformas políticas. Yo estoy de acuerdo con eso. Las necesitamos. Pero también las reformas del 2004 nos enseñaron algo. No podemos cometer el error de impulsar reformas por encima de lo que la clase política está dispuesta a dar. ¿Por qué fallaron las reformas del 2004 con el PNUD? Estoy de acuerdo. Porque todos los partidos se metieron en esa dinámica, fueron muy complacientes en ese sentido de modernización y después se dieron cuenta que esas reformas estaban por encima de lo que estaban dispuestos a dar. Y ahora luego tenemos vino un retroceso, ¿no? Toda la contrarreforma. Sí. Entonces, claramente, viendo este proceso electoral, las cosas tienen que cambiar. Pero es importante también que los partidos políticos logren consensuar eso. Es que, mira, estamos en un momento donde la dinámica del país cambió, porque aquí la Constitución y la forma de la disputa política fue diseñada para 2 partidos. Claro. Aquí el país no se diseñó para un presidente sin mayoría parlamentaria. Y la dificultad que ha tenido este gobierno la va a tener el otro indistintamente de qué partido sea, porque nuestro país no tiene capacidad para administrar sin mayorías. Nuestra Constitución no fue creada así. Pero si vos querés hablar del tema de cambiar la Constitución, también es problemático porque no se le puede consultar a la gente. Entonces, hay que resolver eso. Es un diálogo obligado porque la arquitectura de nuestra sociedad y la arquitectura de la forma en cómo opera el poder político cambió. Héctor, ¿tú sabías que antes los 2 partidos se ponían de acuerdo en muchas cosas? E inclusive el que perdía le pagaban la deuda política y le daban dinero al que perdió porque aceptó el gane del otro y entre ellos se arreglaban y por eso somos pobres, ¿no? Por eso somos pobres. Pero ahora cuando entró Libre, que es otra visión, ya las cosas ya no funcionan, como tú dices, y mucho menos si no hay mayoría en un Congreso. Así que sí se requieren reformas constitucionales, las elecciones municipales, es tiempo que miremos. La salida que tú dices, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué no podemos tener un gobierno bicameral en la parte legislativa? ¿Por qué no podemos quitarle demasiado poder a un presidente, hombre?
los presidentes son servidores públicos y ahí van a estar 4 años y no hay que darle, no son reyes. La monarquía aquí no mire, cabe. Omar, aquí le pagamos salario a los diputados propietarios, a los diputados suplentes, por ejemplo, con lo y que hay se un les montón de paga. gente. Podríamos tener un sistema bicameral. Son muchos. Van por el Son cuarto mes muchos. que no van a... Son sí, muchos. van a adhesión. Mira, no Y se les, 128 se les por está 2, pagando. demasiado. Y Ahí tenemos tenés dos gente- congresos. Van por el cuarto mes Sí. que no van a adhesión. Sí, hombre. pero no, reduciendo, Tremendo. reduciendo. Y es tiempo de que hablemos, y porque no podemos ir a 6 años y tener un mandato revocatorio a los 3 años y que se vaya a la porra. ¿Por qué tenemos que decidir entre un golpe de Estado o un mal gobierno? No, hombre, ¿por qué no podemos llegar a separar las elecciones de las alcaldías con respecto a lo que son diputados? Pero más esencial, Omar, es ¿por qué no algo, podemos preguntarle a la gente más allá de que vaya a votar? Sí, por ejemplo, yo me acuerdo del 2009. Yo Ya me quieren había pagar, levantado, ¿no? yo me había levantado el ¿Quieren la 2009. cuarta urna? Sí. Yo estoy de acuerdo en que hay que preguntarle a la gente. Ese es plebiscito y referéndum. Y el eso plebiscito lo dice la es Constitución. normal, pero están las condiciones operativas para que no suceda. Yo, por ejemplo, Sí, de acuerdo. el día del golpe de Estado, yo iba a votar por el no estaba de acuerdo. Era mi derecho. Y el golpe de Estado me quitó el derecho de pronunciarme en decir no. Porque yo no estaba, no hay ese momento y pienso que necesitamos establecer que la gente tenga el poder. El plebiscito y referéndum es quitarle poder a los partidos, hombre, porque el plebiscito pueblo hondureño es decirle, cuando un gobierno dice, pueblo hondureño, hago esto, sí o no, entonces usted vota sí o no. El referéndum es, pueblo hondureño, yo ya hice esto, continúo sí o no, y viene la gente y le dice sí o no. Eso es poder democrático, y a eso le tienen miedo los partidos políticos porque están acostumbrados a guiar la gente a escenarios que ya tienen. El plebiscito y referéndum debe de hacerse. Tú has dicho algo. Bueno, cambiemos la Constitución. ¿Para qué? Mantengamos la Constitución. ¿Para qué? Debe de haber una respuesta ciudadana a eso. Los ciudadanos tenemos que responder a eso. Y por ello no podemos dejarle el futuro a los partidos políticos que hoy están metiendo sus familias. Tenemos 2 partidos grandes de ese tripartidismo con sus candidatos, cuyos cónyuges van de diputados en un departamento de Francisco Morazán y en otro de Choluteca. Y somos república. Y no hay más gente para meter en el partido. Y nos dicen que tienen 1,5 millones cada uno. Y meten a la esposa y al esposo. Eso es una bofetada para una república, hombre. Nosotros tenemos que salir de eso. Pues Omar, con eso nos están diciendo que no Omar, nos van a ayudar, que Lo no que nos van a pasa- ayudar. Lo que pasa es que, mire, el concepto de la familia en la política cambió. Antes la familia, particularmente en la década del 90, todavía los 2000, a la familia se le veía como ese actor estético que acompañaba al líder político. Hoy la familia cambió y cambió en toda América Latina y está cambiando en todo el mundo, y es que hoy la familia también se volvió un activo político. El mismo Estados Unidos lo ha ejercido. Usted ha visto cómo Donald Trump le ha dado visibilidad al yerno, a la hija, porque hoy por hoy, porque como esto es de oleadas, hoy por hoy las familias son activos políticos. El Partido Liberal lo reconoce porque es un caso. Libertad y Refundación también, el Partido Nacional también, y los partidos emergentes Hillary Clinton en y otras dinámicas también. Hillary Clinton, el con gobierno Bill de Clinton. hoy Lo que pasa es que de la antes, como la República, política por era favor. masculina, entonces la mujer era ese activo estético, ¿no? Sí hay algo, Héctor. Hoy, pero- como ha cambiado, pues también esas dinámicas pero se están también- volviendo Además dominantes. fueron electos en primarias. ¿sabes? Pero, O sea, pero, no de dedo. pero, Tony y Héctor, aquí afrontémoslo. El narcotráfico descansa en nepotismo. desarrolla Quiero eso, terminar de- eso. no solo El de- narcotráfico descansa en nepotismo. Y si hay algo que le molesta al narcotráfico y crimen organizado es que hay una república. Saben que esto que nos están metiendo de aceptar el nepotismo, los carteles descansan en nepotismo. Y esto lo único que está haciendo es... Sí, Omar, pero no se pavimentándole la calle a puede, ellos. no se puede conectar Ahí- eso ahí lo con la dejo, política, no, porque yo- entonces yo lo estamos puedo- distorsionando la discusión sobre Yo- el yo- tema de la eh, familia en la política, pues no. cuando usted vincula Ya, sigamos nepotismo y con crimen eso organizado... de la familia, la política, el crimen organizado, la droga. No, eso la lo plantea corrupción, Omar. Yo el no, fraude no, o no el no fraude. me parece esa conexión. Pero es que tengo que ir a anuncios.
en pantalla. Vamos a la... ¿Me permitís? Vamos, sí, dime tú. Bueno, sí, yo espero que esta crisis que estamos viviendo actualmente, estas acusaciones, este nerviosismo, estas intimidaciones y controles y todo lo que estamos viviendo, yo espero que nos sirva de lección para que en el año 1, el año próximo, el nuevo gobierno haga reformas electorales profundas, despolitice los entes electorales, que pongan gente correcta, decente. Aquí hay gente correcta y decente y ética, que manejen los procesos, que dé confianza y que hay muchas reformas, tantas reformas que se podrían hacer, como elecciones cada 2 años para las legislativas o extender el periodo, tantas cosas que se podrían hacer. Así que yo espero que eso suceda, y porque una situación como los audios, si quería referirme a los audios, no se trata si yo creo o no creo, porque hay 3 opiniones, la tuya, la mía y la correcta. La Fiscalía puede decir que son legítimos, pero la Fiscalía tiene problemas de credibilidad en una parte de la población. Entonces, una parte de la población puede que no le cree, mejor dicho, a la Fiscalía. Otra parte sí. Entonces, eso de que si son ciertos o no son ciertos no lo sabemos, por lo que yo sugerí y sugiero que sea un ente independiente internacional. Hay lugares especializados en Europa, en Estados Unidos, en España, laboratorios que te pueden decir esto es legítimo, esto fue una parte cierta, otra parte fue introducida al audio. Está el FBI, está Interpol. Cuando alguien de esos entes lo diga, yo voy a saber si son ciertos o si son mentiras, no voy a creer. Por el momento, yo dudo, yo dudo. Y si tú escuchas esos audios, hay conversaciones, no sé si un coronel, una consejera y un jefe de partido pueden armar un golpe de Estado, no lo sé. En todo caso, no sé si son legítimos o no. Así que yo, para darle confianza al pueblo hondureño, lo primero que debería haber hecho el gobierno es darle los audios al FBI, pedir a la embajada americana, verifíqueme por favor si son ciertos o no, o mandarlos a un centro en Dallas, o a París, o Madrid, y entonces ya sabemos que son ciertos, no se va a estar hablando si sí o si no. Luego está la parte legal, de dónde salieron esos audios, con qué orden judicial. No tendrían valor en juicio, ¿verdad? Pero como esto es político, no es jurídico, no importa. Pero sí importa saber si son ciertos o si no son ciertos. En estas elecciones, yo he visto una candidata de Libre que no le habla al centro, no le habla a los indecisos, le habla a su gente, a su base, a Libre. Vamos contra las 10 familias, aquí vamos a poner orden. Y entonces el voto centro no lo está conquistando. Y ahí es donde está el poder. El voto centro... En 17 días lo vamos a saber. Sí. Si lo conquistó o no. Sí, pero el voto indeciso, cuando escucha lenguajes incendiarios... Pero ¿qué tal una parte sí? Puede que no te pone nervioso. Pero ¿qué tal una parte sí? No, obviamente que una parte la va a tomar, pero otra parte... El voto indeciso por lo general es un voto tranquilo, moderado, apolítico, por lo general. Hasta medio gringuero, diría yo, posiblemente. Y ese voto Libre no lo está enamorando, para nada. Yo pensé que en algún momento se iban a moderar un poco en el lenguaje, pero no, lamentablemente. La guerra contra las 10 familias, contra los empresarios, cuando son los empresarios que dan el trabajo. ¿Tú sabes cuántos empleos da el gobierno? Unos 200,000 tal vez. Sí. Pero aquí hay más de 2 millones de personas que trabajan, que es la empresa privada. Entonces tú no puedes echarte encima a la empresa privada y decir que es tu enemiga. Tenés que trabajar con ella, darle condiciones, que se respete la ley, que paguen impuestos, obviamente, pero que sientan ellos que el gobierno está con ellos. Los empresarios mexicanos, te aseguro que sienten que su gobierno está con ellos. Y también los empresarios salvadoreños sienten eso. Yo no creo que sientan eso los empresarios hondureños, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que yo espero que se moderen. Tony, pero hay algo cierto. Cuando en un país no hay nada en disputa, se le habla al centro. Cuando en un país hay 2 proyectos en disputa, los extremos son los que se manifiestan. Eso es lo que está pasando en el país. Aquí en el país, lo que estamos viendo, ¿quién inclina? Es la disputa de 2 grandes sí, pero ¿quién inclina la balanza? Tanto así, y es tan evidente la disputa de esos extremos, que el Partido Liberal y Nacional se han puesto en un lado, incluso
el que se ha movido más a la derecha ha sido justamente el Partido Liberal. O sea, es tan fuerte la disputa que Libertad y Refundación está en la izquierda y ahí va a seguir estando. Pero hay tres posiciones en el mundo. El Partido Nacional está en la derecha y ahí va a seguir estando. Y ahora el Partido Liberal, producto de esa fractura, de esos dos proyectos tan grandes, terminó en el centro, al punto que hoy nosotros vemos cómo Salvador Narrala le habla con mayor fuerza al voto conservador que el propio Partido Nacional. Héctor, una pregunta. La búsqueda de ese extremo ha llevado al Partido Liberal a percibirse incluso más conservador esta pregunta, que el propio Partido Nacional. Y mire que hay un dato interesante. Tengo una pregunta. Si usted revisa las encuestas, cualquier encuesta acá de las que circulan públicas o privadas, pero vean un hecho. Después de la marcha de las iglesias, Salvador Narrala empezó a caer en las encuestas. Entre más se acerca Salvador Narrala al voto religioso, más voto independiente pierde. Te voy a hacer una pregunta y eso fácil. se está viendo y es evidente, producto de esa fractura que tenemos como sociedad. Mira, Héctor, el voto de Libre está con Rixi ya, el voto de la izquierda está con Rixi. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿verdad? El voto de Rixi es de la izquierda y de Libre ahí está. El voto de la derecha está también ahí, o para Asfura o para Salvador Narrala, ahí está. Pero en este país también hay gente que no es ni de izquierda ni de derecha, es de centro. O en algunas cosas me gusta esto, en otras cosas me gusta esto. Hay mucha gente que es así, yo diría que la mayoría. Sí, hacia eso estamos apuntando. Y entonces esa gente va a ir a votar. Tal vez no todos, no, pero espérate. Y entonces, 45% de abstencionismo. También, ahí van metidos. Ahí está. Ahí van metidos. Los votos blancos, los indecisos, y los nulos, los que no saben, saludos los apolíticos. Saludos a la rectora Julieta Castellanos que esa está escuchando el debate. Va a ir a votar y va a inclinarse. O voto por la derecha o voto por la izquierda. Y a ese voto hay que enamorarlo y no lo están enamorando. ¿Sabe cuál es el problema, Tony? Que ustedes están buscando en los abstencionistas. Esperen, los interrumpo. Raúl, Tony García fue un infiltrado siempre y nosotros lo sabíamos, es un hombre sin carácter, sin ideología, sin convicción, que lo único que lo mueve es la ambición. No, yo hace unos años, por esto de la comunicación, conocí a Tony y fue un buen funcionario, un buen vicecanciller. Es que el hombre tomó su decisión porque uno así es en la vida. Pero Tony no es ningún arribista ni ningún necesitado de tener una chamba. Si hay una papada de haber ganado de vicecanciller. Fue un buen funcionario él. Es un hombre honesto. Y es un hombre prudente y uno debe respetar eso. No creo que haya sido un arribista de Libre. Tampoco. Es mi opinión sobre Tony García. Gracias, Raúl, pero ¿puedo agregar algo? Quisiera agregar algo también. Gracias, Raúl. Mira, muchas personas creen que porque trabajaste con el gobierno estás obligado de por vida a no criticar ese gobierno para el cual trabajaste. Y yo creo que no. Tú eres un ser humano que tiene su conciencia, su convicción, sus ideales. Mientras fui funcionario, yo me medí mucho, obviamente que tuve que seguir la línea de gobierno. Ahora soy un ciudadano libre y ahora puedo dar mi opinión libremente. Cuando fui funcionario tuve que medirme. Muchas cosas me gustaron de Libre, bastante, muchísimo, por eso entré a Libre. Otras cosas no me gustaron, la intolerancia y tantas cosas más. Pero ahora que ya no estoy en el gobierno, yo tengo mi derecho como ciudadano y ser humano a dar mi opinión. No es que porque trabajé con ellos, porque ya tengo que quedarme callado y no decir nada. Eso sería inhumano. Por eso es que ahora yo hablo como persona y como exfuncionario. Tiene la palabra, pero ¿y la gente por qué debe votar por usted? Bueno, traigo acá, estuve frente a una reunión que hubo en un hotel de aquí de Tegucigalpa, donde las organizaciones de ciegos, gente inválida, sordomuda y todo, presentaron de que están aislados de la sociedad. Quiero decirle a ese 15% de la población hondureña que representan por cuestiones de discapacidad, bien sea adquirida o nacida también o por accidentes. Yo, llegando al Congreso Nacional, mediante la casilla 50, por el Pino Socialdemócrata, en Francisco Morazán, voy a poner y voy a presentar, y me comprometo ante ustedes, presentar, que discutamos esa ley sobre el sector discapacidad. Se necesita. Es una deuda. Es más, les pido perdón
a nombre de mi sociedad, a nombre de la clase política en los que estamos, los hemos dejado olvidados. Hemos permitido que un ciego se suba a un bus y aquel conductor ponga el volumen y el ciego quede aislado porque el sonido le afecta. No tenemos calles, no tenemos situaciones, la empresa privada no está permitiendo el ingreso de personas que por el hecho de ser sordomudas no puedan trabajar. ¿Y quién les ha dicho que no se puede? Si ahora con la inteligencia artificial se puede hacer. Entonces vamos a cambiar precisamente eso. 5 cosas ofrecemos como Pino Socialdemócrata y donde estoy yo. Techo, tierra, tortilla, trabajo y transparencia. Y eso es muy importante, que no lo pierda de vista el pueblo hondureño, en especial aquí en el Distrito Central. La oferta del Pino Socialdemócrata con el candidato doctor Nelson Ávila es precisamente desarrollo, es precisamente rescate y también el arranque que se necesita en economía social de mercado. Pues aquí nosotros hemos estado visitando los mercados y los mercados, tal vez uno que otro, tiene un montón de gente. En sábado a las 10 de la mañana, hagan ustedes el ejercicio. A la pyme no la vamos a abandonar, la vamos a fortalecer y es precisamente con lo que sería el banco de emprendimiento. Queremos cambiar la educación. Esta educación que tenemos, que solo forma empleados y por eso tenemos la cantidad de personas desempleadas y por eso se nos están yendo. Queremos enseñar emprendedurismo, lo que es cooperativismo, lo que es democracia, convivencia entre tecnología y cambio climático. Imagínense todo lo que estamos viviendo con el cambio climático y no se está enseñando. En la parte de salud queremos establecer un sistema amplio de seguridad social para todos, no para unos. Queremos sacar las manos del Estado en el seguro social. ¿Por qué un gobierno tiene que estar mangoneando el seguro social si esa es propiedad de todos los aportantes? Queremos establecer en el sistema de salud lo que sería un sistema otra vez rescatable, que fue lo que propuso el doctor Aguilar Paz en su momento, en las cuestiones de cómo debería de funcionar el centro de salud comunitario, como un filtro para que no se esté atiborrando los hospitales. ¿Y por qué no puede usted, hondureño, asistir a una tercera jornada de atención a un hospital? Está bien inaugurar hospitales, pero lo que necesitamos es emplear a la mayor parte de personal técnico. El tripartidismo lo que ha hecho es inundar el sistema educativo con un montón de activistas de los 3 partidos y por eso estamos recibiendo pésima atención de salud, porque la estamos pagando 3 veces. Usted paga la salud con el impuesto sobre renta y venta. También para ir al hospital escuela y también cuando ya tiene un contrato laboral, pues tiene que pagar el seguro social y ninguno de los dos lo atiende y tiene que pagar por tercera vez a una clínica privada. 3 veces se está pagando la salud. Eso debe de terminar. Y en ese sentido lo que queremos nosotros es emplear a la mayor parte de lo que son doctores y también profesores. Y si tanto estamos diciendo que vamos a emplear a todos los doctores desempleados, entonces ¿por qué estamos trayendo acá doctores cubanos que le están quitando las plazas a los hondureños? Esas son contradicciones y ofertas. Nosotros vamos a establecer lo que es precisamente la soberanía. A nosotros no nos gusta la intervención del Foro de Sao Paulo, donde le dicta directrices a Libre, el Foro de Madrid, que le dicta directrices al Partido Nacional, y ahora es que el Foro también republicano de Washington le está dando directrices al Partido Liberal. ¿Por qué no podemos tener una nación nuestra? Este es nuestro país. Y podemos tener un destino, la solución está adentro de nosotros. ¿Qué es eso de estar esperanzado de que el intervencionismo extranjero es el que nos va a salvar? Aquí tenemos que estar bien claro, en la medida de que estos 3 foros, si gana uno de sus partidos, lo que vamos a tener es un montón de extranjeros encima de nosotros, en nuestro propio país, siendo extranjeros ellos. ¿Y por qué les vamos a dar ese privilegio? Esta es nuestra nación. Nuestros hijos merecen algo mejor de lo que realmente les hemos dado. Y acá los sectores de las MIPYMES, emprendedurismo, lo que es el sector de discapacidad, el sector que tiene que ver con la armonía, con la parte del ambiente, tenemos que cuidarlo y tenemos que entrar a eso. Y hay algo aquí que no se ha hablado, ningún partido te lo va a hablar. Para el año 2050 habrá igual cantidades de niños y ancianos. Y para el año 2100 en Honduras habrá más ancianos que niños. No nos estamos preparando para eso. Lo único que nos hacen es huir. No quiso el Partido Liberal, Libre fue el primero que le huyó a Nelson Ávila para un debate presidencial.
después lo siguió el Partido Nacional, después el Partido Liberal, y nadie quiere hacer debates con Nelson Ávila. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no llamamos a una situación de propuesta, aparte de lo que es la ciudad de Tegucigalpa? Ni siquiera Tegucigalpa figura dentro de las 10 ciudades más ordenadas. Y quiero hablarles algo directo. ¿Por qué no podemos hablar de establecer, por fin, y si eso tengo la oportunidad, usted me da su voto en la casilla 50 para el Congreso Nacional, voy a empezar el proceso para que separemos Comayagüela, que tenga su propia municipalidad, y Tegucigalpa, su propia municipalidad? Porque Comayagüela está poniendo el sudor y Tegucigalpa está poniendo el perfume. Y eso no es correcto. Ese sudor debe de ser equitativo y debemos de presentar oportunidades para estas situaciones. Nosotros queremos cambiar este status quo. Se habla de que vamos a estar bien. ¿Quiénes van a estar bien? Los que siempre están en los partidos, los familiares. ¿O realmente ya es tiempo de que todos empecemos a tener una propuesta partidaria de salir adelante? ¿No será que más bien mantener el status quo lo prefieren todos? Y debemos de tener una política exterior. Lamentablemente, yo pensé que lo iba a decir usted, pero yo lo digo, me avergüenza que 90 naciones nos estén ahorita señalizando. Y eso no es correcto. Es primera vez que 90 naciones nos están aquí señalizando, cuando no entendemos ni siquiera en su realidad lo que pasa en Gaza. Hay que hablar con palestinos para que entendamos lo que pasa en Gaza y no digamos tan así las cosas, porque en Gaza no hay un Estado, lo que hay son clanes. Y no entender eso denota también ignorancia. Por eso debemos de tener especial cuidado. Por ello le digo a la gente, es importante que tengamos un cambio. La salida de Honduras está fuera del tripartidismo. Continuar en el tripartidismo es mantener los mismos problemas. La oferta que tiene el PINU en su propuesta de diputados a nivel departamental y específicamente en Francisco Morazán, 23 personas, en las cuales ahí me atrevería a mencionar nombres, pero está Germán Espinal, está Luis León, está el doctor Matio, Josué Perdomo, están Adalí Dirías, que usted lo conoce, cómo ha andado él en los mercados ofreciendo precisamente los que son los precios y no le gusta ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda, y hasta lo amenazan. Y demás compañeros en los cuales estamos proponiendo y queremos cambiar, y por eso queremos llegar al Congreso Nacional. 128 diputados que hay, 81 están repitiendo, será parte de lo mismo. Y le estamos ofreciendo que cambien. Por eso, Omar García hoy les dice, dame tu voto para llegar al Congreso Nacional y rescatar lo que es la dignidad para el sector de discapacidad y también para el sector de MIPYME. Porque estamos cansados de estar en esta pobreza, ver a nuestros hondureños de 5 de la mañana levantándose y a las 8, 9 se vuelven a acostar y siguen en pobreza. Esto debe terminar, hombre. Gracias, don Omar. Nos vamos, Tony. Gracias, me alegra verte y que hayas regresado a los programas de esta mañana conmigo. Gracias, Raúl, gracias. Y te felicito por tu trabajo como vicecanciller. Me consta que fue buen vicecanciller, diligente, así ocupa el país. Funcionarios. Gracias. Todos a votar, todos a votar. Bien. Licenciado. Sí, yo creo que estamos ante un proceso importante acá, hay que fortalecer la democracia, creo que hay que garantizar que estas conspiraciones electorales se terminen de desvanecer, eso obviamente ha llegado a oídos de la OEA, por eso pide elecciones confiables, transparentes, y creo que Estados Unidos se ha hecho eco de eso. El mensaje es para la clase política a competir y ganar dentro de las urnas y los hondureños a asistir a las urnas si así lo desean para escoger presidente o presidenta el próximo 30 de noviembre. Me dice aquí don Lito Barrientos, mejor me dedico a la Teletón. Él es uno de los que organiza la Teletón, que es una obra muy buena que inició don Rafael Ferrari. Pregúntele en su foro si alguien se opone o que a apoyar a la Teletón. No, todo lo contrario, hay que apoyar a la Teletón. Hay que apoyarla. Sí, claro. Y deben mejorar su gestión. Siempre toda ONG debe de presentar informe de gastos anuales. Cada vez que entra a una situación de pedir dinero público, debe de hacerse. Bien, nos vamos. Así está la política, así está el país. Hoy ya no voy a trabajar. Yo he sido bien trabajador, mi papá me inculcó eso. Que sábados y domingos se trabajaba, días festivos y todo, mi papá me inculcó eso. Igual. Hoy no voy a trabajar
porque me pongo modo selección a partir de que despide este programa. Eso. Me pongo Bien. modo selección. La selección no es buena, pero quiero que ganemos. ¿Cuánto ganamos? Ojalá ganemos. No va a estar fácil porque ese entrenador está empecinado en fregar a Honduras, el entrenador de Nicaragua. Y Haití, si le gana a Costa Rica, nos va a ser difícil también porque si Haití le gana a Costa Rica, juegan en el Caribe, en Bermuda creo. Si le gana a Costa Rica a Haití, cierra con Nicaragua en el Caribe también. Y nosotros cerramos contra los ticos, que es más difícil. Pero hoy todos con la selección, ojalá que los muchachos lleguen inspirados, que Rueda haga un buen planteamiento y que Honduras logre ganar hoy en Managua, Nicaragua. Increíble. Antes podíamos decir que le ganábamos 8-1 a Nicaragua. Hoy el partido no va a ser fácil, pero todos con la selección. Gracias, buenos días. Al final de un instante, la victoria al final es segura. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.